El grado de tercer semestre presenta la materia de biología. La célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características.
La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula.
El ADN y ARN. Mundo de ARN? Si retrocedieras en el tiempo 120 millones de años, te encontrarías en el mundo de los dinosaurios. Hace 500 millones de años fue el mundo de los trilobites y otras criaturas marinas extrañas. Hace 3.400 millones de años fue el mundo de las primeras células vivas. Y si retrocedieras en el tiempo aún más, los científicos sospechan que las cadenas de un compuesto químico llamado ARN o algo similar al ARN dieran inicio a este hermoso caos que llamamos vida. Se cree que el ARN dio origen a la vida por varias razones. Las cadenas de ARN se encuentran en gran abundancia en todas las células vivas actuales. El ARN es un primo químico cercano al ADN, y con muy poca ayuda de los investigadores, las cadenas de ARN pueden replicarse, evolucionar e interactuar con su medio ambiente. Aunque aún faltan muchos detalles por definir, la hipótesis del mundo de ARN es la simple idea de que en algún lugar de nuestro planeta primitivo, tal vez en una laguna primitiva o en aguas termales, la química de la Tierra producía cadenas aleatorias de ARN. Una vez formadas, empezaron a replicarse, evolucionar y competir entre ellas por sobrevivir. Conforme esas cadenas evolucionaban y se diversificaban, eventualmente algunas empezaron a cooperar para producir el código genético, una amplia variedad de proteínas complejas e incluso células vivas, que desde la perspectiva del ARN podrían considerarse como casas o máquinas de supervivencia que podrían hospedar el ARN. Para entender cómo las cadenas de ARN pueden interactuar con su medio ambiente, replicarse y evolucionar, primero necesitamos entender el proceso simple de apareamiento de bases. Las cadenas de ARN están hechas de nucleótidos, pequeñas moléculas de 4 tipos diferentes llamadas A, C, U y G. Los átomos que forman la estructura principal de un nucleótido, mostrados aquí como una barra amarilla, pueden formar fuertes enlaces químicos con los átomos de la estructura principal de cualquier otro nucleótido de ARN. Esto significa que diferentes cadenas pueden tener secuencias completamente diferentes de izquierda
a derecha. Las partes que llamamos bases de los nucleótidos, las secciones de colores etiquetadas A, C, U o G, son atraídas a otras bases como piezas magnéticas, pero son selectivas sobre con quién se unen. G forma pares selectivamente con C. A forma pares selectivamente con U. Cuando las bases encuentran su complemento y se unen, lo llamaremos apareamiento de bases. Los investigadores han encontrado que con un poco de asistencia, el apareamiento de bases permite a las cadenas de ARN replicarse y evolucionar. Así es como funciona. Cuando una cadena de ARN se coloca en agua fría con altas concentraciones de nucleótidos libres, dicha cadena puede actuar como plantilla para su propia replicación. Los nucleótidos se unen automáticamente con sus parejas complementarias de la cadena existente. Si los átomos del esqueleto forman enlaces químicos entre sí, nace una cadena complementaria de ARN, una cadena con una secuencia inversa exacta a la original. Y por cierto, esta última parte es la que actualmente requiere más investigación, ya que desconocemos cómo ocurrió este proceso en condiciones naturales. Si el agua posteriormente se calienta, las bases apareadas se separan, permitiendo que ambas cadenas actúen como plantillas cuando el ciclo vuelva a repetirse. Lo interesante de este proceso es que cada 2 ciclos, la cadena de ARN producida es una copia de la original, pero algunas veces se producen mutaciones. Esto quiere decir que conforme las cadenas compiten por supervivencia y reproducción, una evolución verdadera, como resultado del proceso de selección evolutiva, puede operar en cadenas de ARN. Así como es de sorprendente la replicación, el apareamiento de bases tiene una segunda habilidad especial. Cuando se colocan en agua lo suficientemente fría para el apareamiento de bases, pero sin suficientes nucleótidos libres para la replicación, las cadenas se doblarán y formarán pares de bases con ellas mismas. El resultado final es una estructura compleja con ciertas bases pegajosas apuntando hacia afuera porque no fueron capaces de encontrar sus parejas. Estas bases pegajosas que apuntan hacia afuera pueden provocar reacciones químicas únicas al interactuar con otras moléculas de su ambiente. A una cadena doblada de ARN capaz de llevar a cabo una reacción química específica se le llama ribosima. Algunas ribosimas rompen ciertas moléculas, otras unen ciertas moléculas. La función específica de una ribosima está determinada por su forma particular, y su forma está determinada por su secuencia. Si una mutación cambia la secuencia de una ribosima, su forma puede modificarse, así como su función. Cuando recién se descubrieron las ribosimas, los científicos se preguntaban qué tan difícil sería para las cadenas aleatorias de ARN evolucionar funciones de supervivencia legítimas. Imagina una ribosima que pudiera construir nucleótidos a partir de moléculas que encontrara en su ambiente. A través de múltiples generaciones, la selección natural podría estimular y perfeccionar esta ribosima porque la cadena tendería a tener acceso a más nucleótidos libres que sus rivales, permitiéndole replicarse más a menudo. Para explorar esta idea, investigadores en la Universidad Simon Fraser produjeron un grupo grande de cadenas aleatorias de ARN y las examinaron para ver si alguna era capaz de formar nucleótidos. Sorprendentemente, se confirmó que algunas lo hacían, pero no eran muy eficientes. Los investigadores seleccionaron las cadenas exitosas en la formación de nucleótidos y después usaron una técnica de laboratorio llamada PCR para replicarlas rápidamente con algunas mutaciones aleatorias. Después de solo 10 rondas de PCR seguidas por selección, ribosimas altamente eficientes en la formación de nucleótidos evolucionaron. Estas son moléculas con habilidades parecidas a las de las moléculas de la vida, pudiendo participar activamente en su propia sobrevivencia. Estas ribosimas y muchas otras producidas a través de experimentos similares están comenzando a desvanecer la línea entre seres vivos y la química simple. En resumen, la hipótesis del mundo de ARN es la simple idea de que las primeras entidades en replicarse y evolucionar en nuestro planeta podrían haber sido cadenas de ARN o algo similar a ellas. Aunque la idea básica del mundo de ARN parece darnos un camino prometedor al origen de la vida, las investigaciones continúan. Como se ha mencionado, uno de los problemas sin resolver es cómo la naturaleza logró hacer que se creasen las uniones más imprescindibles en las moléculas de ARN sin las enzimas especiales o las técnicas de laboratorio que usamos hoy. Aunque muchos investigadores continúan enfocándose en el ARN, otros están investigando moléculas alternativas, sistemas químicos que podrían replicarse y evolucionar sin ayuda, y que podrían haber dado origen al ARN. Continuamente se están haciendo descubrimientos en ambas áreas de investigación.